Bienvenidos, divas y galanes de la vida real. Esto es de Telenovela Baby. Somos Michi, Mari y Rosy. y bueno, queremos hacer un disclaimer porque esto no somos un podcast religioso, pero de alguna manera sí, este es el tercer capítulo del último mes que estamos dedicando al papado. Así es que, porque bueno, primero pues por supuesto falleció nuestro Papa Francisco. Sí, somos las tres católicas también, ese es parte del disclaimer. Así que quisimos hablar del Papa Francisco y luego de lo que es el cónclave en el episodio pasado. Y cómo no íbamos a hablar de este próximo paso que es Habemus Papam. Así es que, Rosy, te doy la palabra para que hagas la presentación. Nuevamente tenemos a nuestro párroco de la Iglesia San Juan de la Cruz, el Padre José Juan Cardona, un queridísimo amigo, lleva 20 años de sacerdote, estuvo en el seminario en Venezuela, él viene del oeste de la isla, del Encanto, de Añasco, y estuve en Aguadilla, estuve en Mayagüez, estuve en varios otros parroquias hasta que aterrizó en la mía. Y entonces ahí nos conocimos y somos, es un excelente padre y nos va a hablar porque también tiene mucha experiencia en radio, en televisión, como había dicho ya, tiene el Café Divino, que es un café como hecho en el cielo, que vendemos en la parroquia en pro del préstamo que tiene la parroquia para el templo, y es excelente para hablar de cualquier tema, pero sobre todo de este tema. Así que queremos darle la bienvenida al Padre José Juan Cardona. Gracias, saludos a todos, gracias por la invitación. Aquí de nuevo, porque la vida es una novela. Exacto, de Telenovela Baby. Ya se convirtió al consentido del programa. El invitado más frecuente de 2025, sin duda. Sí. Sin duda. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero vamos a hablar de lo que venimos, que es Habemus Papam. Y salió la fumata blanca del Vaticano. Sí. Un momento de mucha emoción, donde incluso gente no católica y ateos también, porque así salió en la prensa y las redes sociales, todos los medios, hasta las redes sociales, que allí el quien era católico o era incluso ateo lloró de la emoción. Sí. Y luego le voy a explicar por qué me llamó la atención esa particularidad y meditando encontré el por qué. Pero estaban allí esa gente que tú dices que era atea. Sí, porque acuérdense que había gente atea porque estaban, estos sitios religiosos, no todo el mundo va con el sentido religioso que ustedes pueden ir, que yo puedo ir. Muchos van simplemente como para un paseo más, a ver un museo más, a ver una iglesia más, como algo cultural nada más. Es como el Camino de Santiago, no todo el mundo lo hace por devoción. Hay gente que lo hace por paseo, nada más. Y eso pasa en Roma y muchas iglesias también. Mientras más antiguas pasa lo mismo. Entonces, pero ¿por qué? Yo me pregunté, analizaba eso ese mismo día, ¿por qué esa emoción global? Donde sí hay sus excepciones de gente que le da lo mismo, pero se ve gente, pues lo dijeron, hasta ateos se emocionaron y lloraron. Qué bonito. Y hablaron de que la Iglesia Católica, la primera vez que escucho esta expresión, una iglesia milenaria. Y sin ánimo de hablar para lo de uno, pero es cierto, o sea, es por la misma estructura que es la Iglesia Católica, la misma promesa que Jesús dijo que está en la Biblia también, que su iglesia, nadie, fuese de mal, nunca acabarán contra ella. Eso se ha visto en la Iglesia Católica, no en otras iglesias cristianas. Y es una realidad, porque históricamente es comprobable. Por eso yo lo digo, porque a la gente le gusta que le comprueben. Se habla mucho de Santo Tomás, dicho se cree sin haber visto. Sin embargo, la gente quiere ver para creer. Claro. Pues si quieren ver para creer, históricamente es comprobable también. Y aquí
la emoción, ¿a qué le atribuye esa emoción de una persona que se dice atea? ¿Ah? Bueno, porque el ser humano venimos todos de la mano de Dios y Dios nos creó para la trascendencia y eso está ahí. Ujú. Eso está en el paquete nuestro. Esa cuestión de la trascendencia, ese chip está ahí, lo dio Dios. Y por eso hay momentos que personas que dicen que no creen nada se emocionan ante lo sobrenatural, aunque vuelvan y nieguen lo sobrenatural. Pero es que ese chip lo tenemos todos. Eso está en la naturaleza nuestra. Yo creo que es interesante porque sí había escuchado y leído muchos comentarios precisamente, no solamente ateos, pero cristianos de otras denominaciones, protestantes, hasta musulmanes, judíos. Y era como, ay, qué bueno que salió electo este papa. Ay, se ve una buena persona. Ay, qué buena elección. Ay, qué bueno que salió el papa. Y entonces tú dices, pero ¿por qué están hasta comentando cuando no tiene que ver con su religión, no tiene que ver con ellos directamente, pero es que tiene que ver? Porque se sienten como, este es mi papa, es como una cosa rara. Es Y que podemos ver este rasgo particular ahora que no se veía antes y gracias al Papa Francisco. Porque con este papado del Papa Francisco, sin menospreciar los anteriores, pero él supo llegar a todas las religiones. sí. Incluso muchos se encajonaron al Papa Francisco como un humanista, porque es otra expresión que usaban. Ay, que el Papa fue humanista. No, él no fue humanista. O sea, sí, o sea, ¿qué él hizo? Él buscó vivir y llevar la voluntad de Dios que Jesús anuncia en el Evangelio, que es más allá del humanismo. Porque pues y esa es una de las crisis que hay hoy día en el cristianismo, que se ha metido mucho el humanismo cristiano. Y Jesús mucho más allá, va mucho más allá. Y Papa Francisco logró ir mucho más allá. Y ese más allá es el que mucha gente no logra comprender hoy día, pero ya eso será a su momento, la gente lo logrará comprender y entender. No lo digo a modo de crítica, sino análisis de la realidad circundante que tenemos. Pero yo creo que incluso antes, Rosy, de que se anunciara que era el Papa León XIV, cuando salió el humo blanco, la gente corrió de todos lados de Roma para estar ahí en el momento en que anunciaran quién era el Papa. Se vio esas imágenes de la gente corriendo. Emocionada, Sí, emocionada. es que es para pelo, un momento es para pelo. Incluso se veían niños llorando. Estaban sentados en el cuello de sus papás y los niños llorando. Por lo mismo que digo, o sea, ese chip de la trascendencia está ahí. Es lo que nos hace emocionarnos, nos hace en esos momentos, en nuestro cuerpo vibra. Les tengo una anécdota. No sé si vieron los videos de la plaza de San Pedro que salía una bandera puertorriqueña. Sí. Ah, sí. Sí. Padre, ¿usted sabe lo que va a decir ahora? ¿Usted sabe de quién era esa bandera puertorriqueña? Sí, el diácono Emanuel, que pronto lo ordenan en Fajardo, Macao. Sí. Ese diácono nosotros le llamamos el mini-mí de este señor que está aquí. No. Ah, porque una vez tuvo de visita como seminarista y decía que se parecía mucho a mí. Sí. ¿En serio? Qué lindo. Dicen ellas, eso decía la gente cuando lo vieron aquí. Sí, porque es así, es rojito, o sea, tiene el pelo rojo con espejuelos. Nosotros le decíamos mini-mí. Y yo no sabía que era él el que estaba ondeando esa bandera allí en el... Y cuando enviaron la foto que la pidió, mira, Manuel está allá en Roma, coincidió, qué bien. Sí. Incluso Telemundo lo entrevistó en vivo desde allá, a él y dos seminaristas de esa diócesis que están, uno está empezando la teología y otro la filosofía. Pues padre, ¿qué le pareció la elección? ¿Qué le pareció? Yo me llené de mucha emoción y cuando dicen el nombre, yo abrí los ojos bien grandes, hice así, viendo el editor así.
porque mi mente se fue para el Papa León XIII, pues yo nunca lo había dicho y lo digo, y no es que lo digo por el momento, porque cuando yo explico por qué, doy las razones y es porque es verdad. No es que, el padre ahora como está de moda León XIII, no. El Papa León XIII es el padre de la doctrina social de la iglesia. Y cuando yo estudié filosofía, uno de los cursos de semestre era doctrina social en la iglesia. Y me encantó ese curso, ese semestre de doctrina social de la iglesia, y él es el padre de la doctrina social de la iglesia. Y como reflexión de esto, les quiero decir que mucha gente critica a la iglesia católica de que nos metemos en cosas, en causas sociales, que nos dediquemos estrictamente a lo religioso, que no estemos hablando de nada social, que demos a los gobiernos hacer lo que tienen que hacer. Y sin embargo, la palabra de Dios ilumina toda la cuestión política, social. Una cosa es meterse en política y ser politiquero, otra cosa es iluminar las instancias humanas con la palabra de Dios, que Jesucristo lo hizo y fue criticado en su tiempo también de la manera que lo hizo, que eso un día lo podemos hablar con calma, porque cuando uno ve la cultura judía en tiempo de Jesús, te das cuenta que muchos discursos o frases que nos encantan de Jesús, en su momento fue un escándalo, fue una bomba lo que estalló en la sociedad judía. Eso es otro tema buenísimo para otro momento. Y ahí podemos ver cómo todavía eso pasa en el día a día, en el día nuestro. Entonces, ¿qué pasa? El Papa León XIII, pues que históricamente respondió a lo que le tocó vivir. ¿Y qué le tocó vivir? La revolución industrial. ¿Y qué pasaba? En esa revolución industrial, la novedad eran las grandes chimeneas de ladrillos. Había que desollinarla, eran totalmente estrechas. ¿Y a qué ponen a desollinar? A los niños. Sí. Entonces los niños, muchos como eran tan altas las chimeneas, se cansaban porque eran demasiadas horas de trabajo, eran niños, y muchos se caían y se mataban, se morían. Ay, Y los que no morían porque por la caída, morían a los 15 años, de 13 a 15 años, por enfermedades pulmonares. Entonces el Papa responde a eso y en la encíclica Rerum Novarum habla de todo eso, pero se va a explicar en arroz y habichuela. ¿Saben por qué tenemos la ley del trabajo a nivel global de las 40 horas semanales? Gracias al Papa León XIII. Oh, wow. ¿Saben por qué tenemos vacaciones? Gracias al Papa León XIII. Después que hablo de eso. Las uniones laborales. Gracias al Papa León XIII. Condiciones de trabajo dignas. El Papa León XIII. Que los menores de edad no pueden trabajar, los niños no trabajen. El Papa León XIII. E incluso él le definió la acción pastoral del sacerdote, que una cosa es ser activista social y otra cosa es ser pastor, sacerdote, que ayuda a la gente. Entonces la gente muchas veces nos castiga, habla mal de nosotros porque pretenden que seamos activistas sociales. Y no. No puede. Para eso está el laicado, para hacer activismo social. En el caso nuestro, sí hacemos la acción social, pero el ingrediente que le agregamos, somos sacerdotes, que es esa parte espiritual, porque es lo que estamos llamados los sacerdotes. Entonces esa encíclica, para que la googleen y la busquen más en gratis en PDF, se llama Rerum Novarum, del Papa León XIII, que murió en el 1903. El Papa escoge a León, el nombre León, ¿verdad? Porque él está haciéndose eco de del Rerum Novarum de la respuesta que León XIII dio a la historia que le tocó vivir de la revolución industrial. Porque él entiende que ahora estamos pasando por otra revolución. Pero la revolución de la que él está hablando no es solamente la revolución industrial, pero la revolución por la inteligencia artificial. Sí. Y eso lo dijo en una carta que le hizo al Colegio de Cardenales el 10 de mayo del 2025, porque él entiende que esa revolución, al igual que la revolución industrial, estaba poniéndose en la dignidad del ser humano como ser humano,
que no se le viera como una máquina de trabajo. Pues ahora está, exacto, pues ahora se está viendo cómo la inteligencia artificial puede también ser problemática para la dignidad humana Sí. también. Están Claro, el encontrando. punto medio de la inteligencia artificial no es que es algo malo, es No, malo si se utiliza mal. Si lo utilizamos para el bien, sí, pero si usamos para hacer daño, no. Así es. Wow. ¿Sí? que está Es el uso que se le da. El uso que se le da, exacto. Exacto. Sí. Ujú. Pues cuando el Papa salió con el nombre de León XIV, yo dije, pues va a seguir va a seguir lo que empezó Francisco, pero un detalle, no podemos esperar que el Papa León XIV haga todo exactamente como el Papa Francisco. Son dos personas totalmente diferentes, con experiencias no iguales, similares. Claro. Pero aquí, cuando dijo León XIV, yo dije, él va a buscar el punto medio. Le voy a explicar por qué. Okay. No sé si una vez yo comenté en un podcast, usted dije, yo lo digo mucho en muchos sitios, que la virtud está en el punto medio de las cosas. Los extremos son malos. Los extremos son vicios. ¿Y quién dice eso? San Agustín y Santo Tomás. Y él es de la orden de San Agustín. Y si se dan cuenta, él es un poco tradicional, pero también es progresista. Sí. O liberal, vamos a por llamarle un nombre. Y yo pienso que él va a conciliar esas dos partes, Francisco y lo tradicional, para buscar ese punto medio, porque él viene de esa formación agustiniana. ¿Y qué le parece de esta cuestión multicultural que él está trayendo? Porque realmente él es el primer papa estadounidense, pero tiene nacionalidad peruana, Ajá, habla 7 idiomas ajá. y tiene raíces culturalmente hablando española, francesa, italiana, haitiana y negra, americana. O sea, él es una mezcla bien Y él es oriundo de un barrio pobre de Chicago. Y aparte. aparte. Sí. Aparte. Pero que todas esas nacionalidades que le acabo de decir están reclamándolo como de ellos. Sí. Sí. Miren, Pero él decidió esto, ser peruano. en eso podemos ver también la acción del Espíritu Santo. Sí. O sea, porque cuando uno va analizando este Papa, tiene todos los elementos necesarios para responder a la historia que estamos viviendo. Sí. Ay, Correcto. sí. Por todos lados, como lo mires. Religioso, social, cultural. Y tiene la capacidad de poder hablar con todo el mundo. Sí. Y tiene la capacidad de sentir por todo el mundo. Eso es otra cosa. Y lo manifestó en su primer día, digamos. Claro. Habló en español, en inglés, habló en español, en inglés. Ay, a mí me dio un sentimiento. Perú, al Ese es otro pueblo de detalle. Perú. Y eso no quiere decir que esté negando su origen. No, no, no. No, claro que No, él está resaltando también la cultura de los latinos. Y Ujú. a mí realmente les digo algo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque nosotros vivimos Juan Pablo II. Juan Sí. Pablo II decía muchas veces, América Latina, la esperanza de Europa. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser eso? Yo lo veía imposible. Ujú. Teníamos dos papados salpicados por los latinoamericanos. Sí. Porque esto de que esta apertura sinodal de la iglesia, esto de crear puentes, el diálogo, eso no es cultura europea, es latina. Entonces, a nosotros tal vez es normal escuchar sínodo, reunirnos, hacer congresos, porque en América Latina esto se da en pastoral juvenil, en pastoral misionera, en poner cosas en común, vamos a hacer pastoral juntos. Pero en Europa jamás se había hablado así como. Entonces, el Papa Francisco también mucha gente se escandalizó en Europa por eso. Claro. Pero porque pues él es latino y pues, ahí me fui dando cuenta porque el Papa Pablo II decía América Latina la esperanza de Europa.
Y después que Europa nos evangeliza a nosotros, pues estamos como una vuelta al revés, si venimos a ver. ¿Cómo usted, Fruto de esa defini- primera evangelización cómo usted describiría o definiría un sínodo? es una puesta en común. Es una puesta en común donde se dialoga y se consulta. Y luego de esa consulta, obviamente el Papa es el que aprueba, en el caso del papado, pues el Papa es el que aprueba los puntos finales. Si son un obispo en una diócesis, el obispo es el que aprueba los puntos finales, tomando en cuenta el insumo de la gente. Eso es lo que pasa, que cuando se hace un sínodo, un congreso, un conversatorio, todos estos nombres, porque todo el nombre según la envergadura que tengan, hay algo en común en todos: escuchar la realidad, escuchar la opinión de todos y buscar un punto en común. ¿Y cómo se hacía antes? Porque me está diciendo Exacto. que eso para el Vaticano o para Europa, eso no era así. Bueno, estábamos acostumbrados que la iglesia decía las cosas y ya. Un Se sí porque sí, decidía. un sí porque sí, un no porque no. Cuando yo me formé en el seminario, a nosotros nos decían, ya esa época del sí porque sí y el no porque no, ya pasó. Usted tiene que dar una respuesta a la gente. Usted diga sí por tales razones, no por estas razones. Y esa es la vuelta que está, cambio que está dando la iglesia. O sea, que Aunque eran, hubiese las razones, no se publicaba, no se decía, no se le informaba a la gente. Pues, por ejemplo, el dogma de fe, hay unas razones, pero uno tiene que, hoy mismo uno tiene que investigar cuáles son esas razones que están en internet hoy día, pero antes buscar un libro que hablara sobre eso. o sea, Ahora con las redes sociales es más fácil informar a la gente también. La información está más accesible y eso pues, es beneficioso para la iglesia y para nosotros. Claro. Y del Papa León XIV a mí me llena de mucha esperanza, por lo que estoy diciendo. O sea, digo, denle tiempo de que se exprese, ver cómo va a ser las cosas. Un punto que me gustó muchísimo y me agradó muchísimo fue que la primera reunión fue con la prensa, fue con los periodistas y la forma como le habló a los periodistas, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la paz. Porque la prensa también puede transmitir cosas que no ayuden a la paz. Pero la prensa puede transmitir cosas que ayudan a la paz sin faltar a la verdad. La prensa en Estados Unidos, wow, ha estado entrevistando a los hermanos de él. Ajá, sí. Sin cesar. Es como que... ¿Quieren saber? Ellos todavía están en shock, los hermanos, ya no lo podían creer. ¿No? ¿Verdad? Sí. Mucha gente, me imagino. La Que dicen familia. dicen la historia de que cuando él tenía como 6 años o algo así, había unas vecinas, unas mamás, que dijeron, tú vas a ser el primer papa de Estados Unidos. No, ¿qué? Wow. Y porque él de chiquito daba misa, él no quería jugar muñecos y cosas así. Ay, Él ponía la tabla de planchar con una, no sé, una sábana o algo así. un mantel, una sábana, algo. Ay, qué interesante. Y daba misa. Y había unas wafers que se llamaban Necco wafers. Sí. Y eso él los repartía como si fuera... La socia. Qué linda. Pero esos son de colores. Pero qué lindo, ¿no? Es como que, wow, tú te quedas... Que tiene una vocación de hace mucho tiempo. Él es el menor son tres. Tres hermanos. Menor, él es el menor. A mí, por ejemplo, cuando yo jugaba a la misa cuando pequeño, me acuerdo que yo decía, como la galleta aquí es redonda, cuadrada no me quedaba redonda, se me partía toda, se pasó como tengo luz. Y me acuerdo una vez que agarré un pan de sándwich y dice, está bien, está redonda, pero no está tostadita como debe ser. Oye, que quería ser sacerdote desde siempre. Sí, es lo que quería preguntar también. En mi recuerdo que tengo 4 años, al principio no sabía por qué.
pero yo siempre decía, había una Biblia familiar en casa de mis papás, aquí se acostumbraba a eso, de una Biblia familiar en la sala. Y esa Biblia familiar en distintas ediciones cambiaba las primeras páginas a colores. Y la que estaba en mi casa era la misa. Y no sé, nunca he sabido por qué. A mí me llamaba la atención lo que había en esa foto. Yo imitaba lo que hacía en la foto. Lo que estaba en la foto yo lo imitaba. Me acuerdo vagamente, a mí es la que me lo dice más detalle, que me ponía una camisa de cuadros de mi papá. Esa era la sotana, la cuestión de la misa. Y así, esos son los primeros recuerdos vagamente vagos que tengo. Qué lindo. Wow. ¿Cómo es? Pero volviendo al tema que es el Papa León XIV, Sí. este Papa yo pues tengo la expectativa de que va a hacer mucho bien a la iglesia, nos va a hacer mucho bien a todos, incluso. Ahora falta que la gente quiera acoger de verdad lo que diga el Papa. Sé que es jovencísimo, o sea, Exacto, también es una de las ventajas. 69 años. Bueno, podemos tener un papado tan largo como Juan Pablo II. Ujú. Y yo cuando lo vi, para mí tiene la sonrisa y la mirada serena de Juan Pablo II. ¿Verdad? Se ¡Ay, me lo que iba a pareció muchísimo. decirle! Se me pareció mucho. Digo, wow, la sonrisa y la Esa mirada serena de Juan Pablo sonrisa. II. Sí, yo primero que le dije a mis hijos, me encanta la sonrisa. Sí. A mí se me hace increíble lo que puede hacer el ser humano, porque al saber que se había hecho ciudadano peruano, Ah, pues te pones a pensar y dices, wow, ¿con qué intención, con qué sentimiento él elige otra ciudadanía cuando él es sí. americano? Muy raro escuchar que un americano se Bueno, haga así. porque cuando te mezclas con la gente y llegas a sentir lo que siente la gente, pues eso es lo que pasa. Sí. Eso pasa. Ujú. Eso fue lo que Y me conmovió él mucho. sintió, es lo que las fotos que he visto que están circulando por redes sociales, pues compartió con la gente y sintió lo que sentía la gente. Y Mm, esa es la mejor manera de tú poder comprender la gente y dar una respuesta pastoral. Porque sí. nosotros aprendemos pastoral, pero uno tiene que desarrollar la pastoral viendo la historia, lo que está pasando al momento. No es un molde, la pastoral no es un molde. Mm, O sea, uno aprende los principios pastorales, ya luego lo demás, si uno lo va ajustando al momento, al lugar. Hay momentos, uno estudia muchísimo para ser sacerdote, pero cuando vas a la práctica, hay muchas cosas que lo que estudiaste se quedan cortos ante la experiencia con la gente y la experiencia de la gente también. sí. Entonces, lo estudiado que va a hacer, ayudarte, iluminarte en tu proceso de tu trabajo pastoral y de atención a la gente. Sí, o sea, wow. O sea, que él mencionara la diócesis de Chiclayo en particular, Ay, se nota no, en su que primer A mí lo día, que me enterneció fue lo siguiente: es norteamericano, pero siente como un latino, porque eso es algo muy latino. sí, sí, exacto. Eso es algo muy latino. Digo, ¿cómo él tiene un sentimiento muy latino cuando su origen no es latino? pero Ahí habla como, podemos ver, es que habla ahí como latino, podemos, pero ahí podemos ver, sí, también habla como latino, pero siente como latino. siente como Y eso latino. solamente se logra sintiendo a la gente. Él Ujú. sintió a la gente, el sintió a la gente, punto. Sí, sí, bueno, sí. tengo más de Y, 20 años aquí en Perú, ¿no? y 20, entonces otro exacto. detalle, es norteamericano. Ujú, Él es un inmigrante porque ahí no lo escogió, ahí fue inmigrante porque pastoralmente fue a Perú y ujú. adquiere la nacionalidad de Perú, ¿verdad? Pero entonces es norteamericano, peruano y ahora es obispo de Roma. Sí. Y miren, quiera o no, una respuesta a lo que está pasando, a la problemática hoy día que todos Que conocemos. Eso estamos no es sufriendo. Por lo que se está exactamente. pasando. Pues Que hasta eso es una respuesta de Dios a lo que está pasando hoy día, Y si vamos a ver. es que todos son señales. Dios trabaja de Sí. una manera O sea, tan... se dice que el cónclave actúa el Espíritu Santo y Ujú. mucha gente no lo cree, pero mire, ahí está la evidencia. Oh, Sí, sí. sí. Nos dio alegría, nos llenó de alegría, de esperanza. Es como que lo sientes como si fuera ya un papa que ya hubieras conocido hace años, que está ahí desde hace tiempo, Su no sé. historia de vida y su ascendencia lo capacitó a poder entender a todos. Ujú. Le iba a hacer una pregunta porque el obispo Robert Barron, que usted conoce yo también,
bueno, no personalmente, pero bueno. Yo sí quisiera conocerlo personalmente, lo sé. Había mencionado en su seminario, él había hablado con uno de sus mentores que le había dicho, no va a haber un papa de Estados Unidos en ningún momento muy cercano. Es que miren, la prensa lo reseñó, dijeron que había una norma verbal, no estaba escrita, que se había roto en este cónclave. La norma verbal era que ningún norteamericano nunca iba a ser papa y que ya esa regla verbal no escrita se rompió en este cónclave. Así es. Wow. Salió en la prensa los reseños. Wow, no sabía. No, yo me enteré ese día, tampoco lo sabía. Era una regla verbal entre los cardenales. ¿En serio? Sí, salió. Yo no sé si él ya era así. Digo, hemos visto videos, hemos visto fotos, pero de la manera en que él se proyecta y todo es tan papal, o no sé cómo decirlo, es como que, Dios mío, él es el papa, o sea, no sé cómo decirlo, desde el momento número uno, es como que, Eres sí, el elegido. es el perfecto. O Lo sea, que pasa que me imagino que la persona cuando lo escogen, primero que no sale rápido a atender la gente. Cuando está la fumata, yo creo que eso pasa un tiempito antes de que y ya lo sabe antes de que lance la fumata. Y él debe pasar más de una hora, porque tiene que cogerle la vestimenta, él tiene que coger el nombre, eso no es de un día para de eso. Eso no es corriendo, sí, sí. aunque en poco tiempo, pero lo hace corriendo. Y entonces es que entrar en conciencia que ahora tú eres obispo de Roma Sí. y eres obispo de todos. O sea, su voz y Y su entonces palabra ya ese primer cambio, imagino que se nota por la manera en que empieza a hablar sus primeras palabras, como hizo el Papa León XIV y sus gestos y todo. Incluso el primer papa que se ve que con lágrimas en los ojos. Esto es muy latino también. Sí. muy latino. Wow, sí, sí, sí. O sea, su emoción. No, muy buena elección, como que Sí, no, estoy todo bien, contentísimo. todo bien estructurado por algo, ¿verdad? Ahora se sigue rezando por él Sí, y esperar para ver con qué directrices viene, con todo, o sea, su enseñanza no solamente de palabras, sino con sus actitudes, como hizo el Papa Francisco. su trabajo. Incluso otra señal de que va a seguir la línea de Francisco, le dio gracias al Papa Francisco allí también. Sí, Sí. exacto. Lo acuñó ahí también, lo trajo allí. Usualmente los papas se separan, se distancian uno del otro. Este no. Lo otro interesante es que este fue el primer cónclave de él, porque él lo acaban de nombrar en el 2023 cardenal. Exacto. Que el hermano le decía, ve la película para que sepas lo que tienes que hacer en el cónclave. Me han dicho, y también lo corroboré en streaming, que entrevistaron al que hizo del Papa, que sale el Papa en el cónclave, el actor, y él dijo que desde que empezó todo esto de que el Papa murió y esto, que se ha disparado los views de la película, incluso desde que yo pagué por alquilarla en Prime, ya Prime la tiene gratis. Correcto. Sí. Ya la vi. Sí, muy buena, muy buena. ¿La viste? Sí. Excelente. Excelente. Yo la veo a cada rato. Sí, es muy bonita, en sí es. Okay. Y ahora más, te da una emoción porque. Sí, yo la veo cada rato porque es que una que está buenísima, las actuaciones están espectaculares, la cinematografía es preciosa. O sea, no escatimaron en detalles para que se viera lo más real posible, créanme. Sí. Es un Y trabajo. está muy bien lograda, muy bien. Y qué hecha. bueno que hay una película un detalle así. que me gustó en esta ocasión, que es la primera vez que yo veo cuando sale el Papa elegido,
están los cardenales a los lados, todos sonrientes y emocionados. Eso antes no se veía, todo el mundo serio así. Y esta era como una alegría porque que habían escogido. Ay, sí. O sea, yo me atrevo a adelantarme porque no lo sé. O sea, pienso yo, a lo mejor por esa actitud de ellos, a lo mejor los votos fueron casi unánimes. Pudo haber sido. Sí. Fue en una Muy cuarta bien. votación, entiendo que fue Ajá. en la cuarta votación de ese día, Ajá. del 8 o sea, no, La hubo cuarta- una votación el día antes, no, el 7, porque son 2 votaciones, cada día 2 votaciones por la mañana, 2 votaciones por la tarde. Muy tarde. Y el primer día es una votación. Ujú. Pero lo escogieron en la primera votación de la tarde del segundo día. Otro día. O del segundo día. Y parece que, bueno, supuestamente, porque tú sabes que en Rey Vaticano, que es el canal del Vaticano de Italia, en Italia, la RAI, decían, no, él estaba ya escogido, lo que pasa es que estaban simplemente esperando a que llegara esos 2 terceras partes, pero él ya estaba, desde el principio estaba ya Elegido. Oh. porque ellos van contando, ¿no? Van contando y entonces siguen subiendo Sí. el número de votos, pero todavía no había llegado al número de votos que se necesitaba. Y obviamente hasta que llegó, y eran 89 votos los que necesitaba, y cuando llegó, pues ya él, oh, Qué emoción. oh, Sí. me imagino que tuvo su momento no de ansiedad, pero De emoción. de lo que le cayó encima, ¿no? Porque en esa misma carta que yo, de donde leí, él habla mucho de que los cardenales tienen que seguir apoyando lo que él necesita, que todos somos iglesia. Ujú. Que él no, o sea, por él ser papa no quiere decir que él va a hacerlo todo él, sino que él necesita el insumo de todos, de todos, de todos. Y habla mucho Trabajo de todos. Ujú. Claro. que eso pues nos trae nuevamente a lo de la sinodalidad, que era lo que estaba tratando de impulsar más y más el Papa Francisco, y eso fue una de las cosas por las cuales fue criticado, por la sinodalidad. Así que vemos que entonces León XIV va a seguir también por esa línea. Esa línea. Ujú. ¿Ya cambió la foto, padre? Todavía no tengo la foto. Cuando No, la estoy tenga, la bromeando. cambiaré. ¿En algún momento se llegará a encontrar con él, padre? Yo espero, sí, ¿No, así día espero. ¿No llegaste a encontrarte con él cuando él estuvo en Aguadilla? No, Ah, él dio una misa y estuvo en la CELAM. Oh. lo que pasa es que en el CELAM hubo, en Puerto Rico fue anfitrión en el 2023, en la reunión del CELAM. El CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana y eso lo fundó Pablo VI. Oh. Eso no existía desde siempre. Eso Pablo VI fundó la Conferencia Episcopal Latinoamericana y la sede es en Colombia, en Bogotá. Bogotá no es Medellín, no es Medellín. Entonces, ahí tuvo que ver mucho también nuestro cardenal Ponte Martínez, porque cuando hay unos edificios que se construyeron allá para hacer la sede y ese dinero venía de Vaticano y quien administró ese dinero fue el cardenal Ponte Martínez, antes de ser cardenal. Él perteneció al CELAM. Oh, Eso, okay. eso es historia. Eso es historia de acá, de Puerto Rico, de la iglesia en Puerto Rico. Y entonces, pues Puerto Rico se atrevió a hacer y fueron sede de una reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y pues se celebró todo en Aguadilla. El cardenal Luis Aponte Martínez es el único cardenal que nosotros hemos tenido. Es el único hasta el momento, sí. Y padre, que el Papa sea, ¿verdad?, de la orden agustina,
qué significa eso, solo para Sí. saber, porque hay como que ahí uno empieza a No, ver, espérate, no todo el yo mundo es lo dije en el igual. punto medio como característica primordial de él, porque así es San Agustín, que fue el fundador de la orden religiosa de donde viene el Papa León XIV, ¿verdad? Mm, Pero Papa Francisco era jesuita y no definió tampoco la orden religiosa, no definió su papado. ujú. Mm, Pero él sí fue ¿cómo se le llama? No sé cómo se llaman los agustinos, pero El que fue pionero. El no, provincial, el el provincial. provincial, eso es, el provincial, que es la cabeza El que encabezó ujú. de Sí, esa orden, mundialmente hablando. sí. O sea, que tiene experiencia de administrador, de pastor, tiene Mm, muchas experiencias diferentes. O sea, tiene para tener 69 años, ha Y tenido, lo último fue que el Papa Francisco, al llevárselo a Roma, al dicasterio de los obispos, él conoce, o sea, los nombramientos de los últimos años de todos los obispos del mundo pasaron por su mano. exacto. eso ayudó bastante. Incluso leí que se va a llevar a Roma, al Vaticano, una señora que va a cocinar comida de allá. Juan Pablo II se llevó una polaca. Y Ay, su secretario de Juan Pablo II una polaca que le cocinaba, no le cocinaba Se va a ningún llevar una italiano. peruana porque la comida peruana es muy rica. Sí, pero que también se va a llevar como su secretario un sacerdote de Chiclayo. no sabía. Mira. Mira, qué bien, Sí, sí, qué sí, bien. sí. yo vi Ya. un video cuando la diócesis de Chiclayo estaban escuchando todos sentados así y cuando lo anunciaron y dijeron, "Shh, shh, espérate", y la celebración, empiezan a Yo me, gritar imag- todo. yo me quiero imaginar que debe estar todavía celebrando. Sí. Bueno, dicen, yo sí vi que dice que viene el Papa peruano. Sí, Ay, sí. sí, sí, Y, No, sí. la y presidenta del Perú habló, o sea, sí, o sí, sea, eso ha sido... lo emocionante de toda esa gente que lo ha conocido, que ha estado con él, que ha participado en su iglesia, ha de ser súper, súper especial, emocionante y lindo para cada persona, ¿no? Así es. Yo vi un video de él cantando Feliz Navidad y después ¡Oh! Sí, sí. Canta bien, canta En bien. Perú, una fiesta en Perú en la diócesis de Chiclana, sí. Y después canta en inglés, canta de lo más bien el inglés porque obviamente, Sí, pero lo que estaban destacando el video que cuando me llegó, cantó una canción de un puertorriqueño, que sí, José Feliciano fue el que popularizó esa canción. Y él fue el que le Claro, escribió esa canción. sí, claro, sí, claro, sí. claro. Ay, a mí me dio risa cuando dijeron, a Perú era la última papa que le faltaba tener. Porque Perú, Es interesante. el país de las papas, entonces tienen como Sí, 300 diferentes tipos de papas, entonces era la única papa que la faltaba última papa que tener. le faltaba. Muy interesante. También le Papá, llamaban el padrecito descalzo. Qué bien. ¡Oh! oh, Ujú. Y cuando hubo unas inundaciones en el Perú, él salió a la calle y se metió en el agua para ayudar a la gente. Así que Ujú. estaban bien impresionados y bien agradecidos porque ellos pensaban que él iba simplemente a estar ahí para tomarse la foto y después se iba a ir. Nada que ver. Se quedó ahí, ayudó, arremangó las mangas para ayudar. Ah, Y entonces, olvídate, enterneció a la gente que no lo conocía como lo conocía la gente en su parroquia y donde él estaba. Porque él ascendió en Perú hasta llegar a ser el arzobispo allí, en ahí Perú. fue su nombramiento. Sí, pero que interesante porque, de nuevo, como dijo Michi, una estadounidense Ujú.
entonces peruano también. No sé si él tuvo, y no sé, si él tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense. No puede. No renuncia, tiene doble ciudadanía. Ok. No, eso no se renuncia. Cuando se da la ciudadanía, se agregan, no se quitan. Se agrega. Ok. Yeah. Interesante. Usualmente creo que los americanos solamente pueden tener 2 ciudadanías, por lo que tengo Ah, no pensado. sabía. Los estadounidenses. Sí, Ok. los estadounidenses. Sí, Sí, porque es que yo tengo un pequeño detalle que me molesta, que es cuando dicen, ¡ay, el primer papa americano! Y yo, no, el segundo. Ah, Exacto. Fuimos el primero. exacto. Correcto. Correcto, correcto. Oye, si quieres decir estadounidense, Sí, pero no americano, hay problema. Pero americano, ya el primero sí, fue Papa Francisco. ya van 2. no, pero qué bien. Que estamos De muy verdad. contentos todos, de verdad Creo que que va a ser como, bueno, como el Papa Francisco, pero como que sí recuerda al Papa, a Juan Pablo II, en cuanto a los pueblos marginados, a cómo va a atender a los pobres y todo eso. Bueno, yo les invito a que unos años evaluar este programa y hagamos uno que acertamos y que no acertamos y celebramos que en qué acertamos y que otra cosa es el Papa que nos sorprendió, que nos emocionó. Vamos a ver con qué nos viene él, así que sí, para dejarnos sorprender también. Definitivamente. Pues sí, digo, la trayectoria, seguir la trayectoria. Claro. él era el Papa viajero, ¿verdad? Juan Pablo II, ¿era? ¿O quién era el Papa viajero? Espérate. Sí, sí, porque fue que más viajó. El que empezó a viajar, el primero que llegó a América, fue Papa Pablo VI, que fue a Colombia cuando el CELAM. Ah, Fue el primer viaje de un papa al área de América y fue a Colombia. Luego ya fue Juan Pablo II el que entonces inició estos viajes de un lado constantemente. Después el papa viajero. Sí. Antes el papa no salía de Roma. Y Juan oh, Pablo II que los demás han seguido lo mismo. Es una forma pastoral de ver cómo están las iglesias, de contacto con la gente también. Pero por Claro, y más de que lo todo el hablen del mundo. país, el estar allí puede ver todo la gente. O sea, cuando usted está entre mucha gente, usted siente lo que está pasando allí. Pues la vibra, la Pues de una vibra. manera, exacto. El Papa Juan Pablo II revolucionó con el encuentro de los jóvenes, que todavía se hace el encuentro con los jóvenes. ¿verdad? Sí. Papa Francisco dijo en Lisboa, dijo, el próximo encuentro con el Papa, a lo mejor yo no esté, pero Pedro va a estar allí. Wow. O sea, esa asociación apostólica y papal que viene su raíz desde Pedro para acá, o sea, se ve. Incluso cuando muere Juan Pablo II, le tocó la jornada de la juventud a Benedicto y pensábamos que los jóvenes iban a estar como que no, fue la misma emoción como si hubiese estado Juan Pablo II, porque es la dinámica como se va dando. Juan Pablo II, y al igual que los otros papas ahora, pero yo me acuerdo una frase en aquella época, el único viejito que reúne más de 1 millón de jóvenes es el papa. A ninguno. Y si es verdad, Y tiene razón. sí. Vamos para aquí, todo el mundo iba, los jóvenes para allá, vamos para todo el mundo, y así ha seguido lo mismo. Sí. Habían monjitas llorando en la plaza, Uy, bien linda. me imagino la vibra, la sensación, la emoción en ese momento, en ese lugar lleno de emociones y Si uno sentimientos. acá, viendo por televisión, se emociona, estar allí es otra cosa también. ¡Uy, sí! Sí, y hay gente que solamente viajó para eso, para llegar a estar en ese preciso momento. Pues fue muy rápido, pasó todo muy rápido el proceso, como que estábamos hace una semana pensando y ahora ya tenemos y estamos hablando de la nueva trayectoria que... Gracias a Dios, porque yo decía que esto no vaya a ser un conclave largo. Ah, sí. Ay, yo no quiero un conclave largo. Sí. No.
Es que el mundo, no, en mi opinión, ¿verdad? Mi opinión muy personal, el mundo y mi iglesia, necesitamos un papa rápido, esa figura rápido, Oh, en mi sí. opinión, esa es mi opinión, pero muy personal. Sí, Por definitivamente. el rumbo que lleva la humanidad y lo rápido que va todo ocurriendo en la humanidad, se falta esa figura rápido. Sí, el mundo se mueve Pero muy. no, saluda al Papa que esté saludando. No rápido que fuese corriendo. Se tomaron el tiempo necesario, pero fue Ujú, técnicamente rápido, gracias a Dios. ujú. Bendito. Si ven esa foto que publicaron ustedes ahí, miren la sonrisa de Juan Pablo II y lo sereno de la mirada de Juan Pablo II. Sí. Sí. Para los que nos escuchan solamente, es que estamos poniendo en pantalla Correcto, una foto Unas del fotos. Papa León XIV. exacto. Pues Así sí se mismo. veía tranquilo. Esta foto es de People, para dar el crédito de la revista People. Pasando el Se dato. veía emocionado, a la misma vez sereno. Sí, muy buena descripción. Tan, tan, tan. Sí. Es cierto, porque la mano está muy tranquila, o sea, él está, sí, no eran nervios, era emocionado. O Sí, sea, sí. emocionado y sereno a la misma vez. Ahora, y para la gente que criticó y dijo que el Papa Francisco no se había puesto la cruz de oro y tampoco la vestimenta tan Apropiado. elaborada, La pero mosaica, estás hablando de la Al mosaica. principio yo dije algo a propósito de eso, sin Ujú. decir que era por eso. Por eso yo les dije, ya al principio les dije que el Papa León XIV va a seguir la línea de Francisco, ¿verdad? Pero siendo él, no siendo Exacto. Francisco. O sea, no puedo esperar un Papa exacto como Francisco. Además, le abrió del punto medio entre lo Correcto. tradicional y lo novedoso, moderno, liberal, como le quieran llamar, ese punto medio, es lo que yo veo que él va a buscar lograr. Mm. Y que así sea. Porque ahora él va a utilizar el apartamento papal que Francisco no quiso. Acuérdense que, aunque siga la línea de Francisco, va a ser un papado totalmente diferente. El papado de Francisco fue un corte abrupto, los pobres, los Ujú, marginados. claro, ujú. Eso no todo. quiere decir que no se van a atender ahora en esa línea, no, pero también en la historia hemos visto cómo hace falta figuras que estremezcan de momento todo, para entonces vaya tomando todo el orden como debe ser. Y pienso que Francisco estremeció toda la iglesia para ir tomando el rumbo que se debe tener, Pero como usted dice, no es que él ahora vaya a cortar de lo que hizo el Papa Francisco, porque él no No, no, es no, no. otro de los candidatos que si hubiera salido el cardenal Parolín o alguien así que hubiera sido algo más estricto, más conservador, ya no es así, pero va a ser diferente, como usted dice, pero no es Claro. que se va a dejar atrás todo lo que... Y aceptar sobre las diferencias, porque es que calzar los zapatos de Papa Francisco, si decíamos que uno como Juan Pablo II era imposible, lo mismo de Francisco, porque cada uno Y tiene su su particularidad propia Claro, su esencia. y Ujú. ninguno va a ser igual jamás. Es Ujú. como la vida de los santos, ningún santo es igual, Ajá. porque la historia de cada uno, el bagaje histórico y cultural, el bagaje religioso de todo eso es diferente de persona a persona. Claro. Y Exacto. eso influye en la vida de nosotros. y pues yo creo que, ¿verdad? Ya hemos analizado al Sí, Papa León XIV y aunque este podcast no es religioso de por sí, pero nuestro invitado de hoy sí es religioso, así es Sí. que le vamos a pedir al Padre José Juan si tiene unas palabras para nuestros oyentes, nuestros seguidores del podcast, así es que, sí. ¿qué puede decir? ¿Con qué pensamiento nos puede dejar en el día de hoy? Bueno, que este tema de esta telenovela de la vida, ¿verdad? Si no consono con el título de ustedes, ¿verdad?
Yo espero momentos muy emocionantes de parte del Papa. Espero del Papa que siga educándonos, porque hace falta mucha educación en la fe y la iglesia está llamada a eso. También que la actitud de la gente, además después que pase la alegría, la emoción y la efervescencia, dejarlo trabajar, escuchar, porque se ha perdido la capacidad de escucharnos, que lo escuchen y analizar. Porque imagino que asumirá posturas que a mucha gente no le va a gustar, y ese momento de tanto furor va a pasar. Con Francisco pasó, con todo pasa. Este momento de esta alegría, esta efervescencia va a pasar. Pero entonces que tengamos la capacidad de, así como ya lo estamos admirando, ya como estamos incluso poniendo expectativas de cómo más o menos pudiese ser su papado, pues vamos a escucharle y rezar por él. Eso es bien importante. Todos los días rezar por el Papa León XIV y estar abiertos a lo que nos vaya a decir, nos vaya a enseñar, nos vaya a educar y las posturas que vaya a tomar también. Correcto. Pues gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la invitación y siempre a la orden. Uy, tenemos muchos temas que te podemos conversar con usted. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Siempre a la orden. Me inviten, aquí estoy. El padre José Juan Cardona Díaz. De la parroquia San Juan de la Cruz, aquí en San Juan, Puerto Rico. ¿Tu café divino? Pues, le voy a echar la bendición. Bueno, sí, soy creador del café, de la marca Café Divino, que es un café 100% puertorriqueño. Estamos en el proceso de cambio de torrefactor en este momento. Es parte de la historia de una marca de café, y es para los fondos del préstamo de construcción de este edificio de la iglesia, porque yo no construí, yo heredé la deuda. Y yo estoy respondiendo históricamente también a la realidad que tengo en la parroquia. Y por eso pues hacemos muchas cosas. No solamente, quiero aclarar, aquí la pastoral no es solamente que levantar fondos. Aquí hay otra pastoral, como toda parroquia, de atención a la gente, al pueblo, y pues la medida que la gente se deja atender, porque la gente también se resiste a la atención pastoral también en muchas ocasiones, pero aquí siempre tratamos de ser una pastoral totalmente integrada e integral. Por eso el café va al paso de Dios. Es otro tema, porque el café va al paso de Dios, así que eso es como una estructura administrativa, ¿verdad? De negocio, porque es un negocio de café, pero tiene como sacerdote. Yo no dejo de ser sacerdote. Yo le pongo esa parte mía de que soy sacerdote, y tiene ese elemento religioso también, de cómo se lleva esta compañía de café. O sea que Michelle, cuando vaya, me tiene que traer 2 bolsitas. Oh, sí. Pues voy a agradecer a ustedes y a todos los que nos están viendo y escuchando en el podcast, ¿ok? El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que María Santísima también los acompañe a todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. De igual manera. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, acuérdense de siempre estar en sintonía y de darnos like, de por favor suscribirse y recordarse que esta vida está de telenovela Baby. Somos Michi, Mari, Rosy y El Padre José Juan Cardona. hasta la próxima, amigos. Saludos. Bye.